A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que la fantasía de los niños se hace realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuenta una leyenda medieval que un gran sabio entre los sabios, ya pasado los 80 años, se preguntó por los placeres de la vida que se agotaba y de los que nunca pudo disfrutar. Dice la imaginación popular que ante las dudas y ansiedades del anciano sabio, Dios autorizó al demonio para tentarlo y descubrir cuán fuerte era el espíritu de aquel hombre. La propuesta del demonio era simple, pero irresistible. Volverás a la juventud, con todo su vigor y su alegría. Conocerás los gozos del amor con las más bellas mujeres, y a cambio de eso, firmaremos un pacto. Y el hombre aceptó. A cambio, habría de entregarle su alma al demonio. Entonces, ya rejuvenecido, supo de los placeres del amor y conoció a la mujer inocente y casta a la que hizo suya, siempre con la ayuda del demonio. A partir de allí se desencadenan las tragedias, tanto para el sabio como para la mujer seducida. Este relato, que tiene como base una ingenua leyenda medieval, se conoce en la literatura como Fausto, obra del escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, orgullo cultural de Alemania. Goethe fue un niño tan precoz que a los 11 años escribió un complicado drama en el que intervenían 7 personajes, y cada uno de ellos hablaba un idioma diferente. Finalmente, y sin venderle ningún alma a ningún demonio, Goethe conoció todos los placeres de esta vida, en especial los de la ciencia y los del arte, los de saberse reconocido y amado por el pueblo alemán. Pero todo tiene un fin, y un día como hoy, 22 de marzo, ese mismo pueblo alemán lloró su partida. Johann Wolfgang Goethe es orgullo de la ciencia y la literatura para Alemania. Y regalo de Alemania para el género humano. Las principales noticias del día. Titulares. Derogatoria de la ley tributaria pasó a comisión para su análisis e informe de primer debate. Médicos hacen recomendaciones ante la subvariante de Omicron en Ecuador. El municipio discute medidas para evitar otro aluvión en Quito. En el segmento legal, reformas a las normas para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos. En vida y tecnología, carreras en multinacionales de tecnología. En el segmento de opinión, proyecto de ley de inversiones. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Muerte cruzada o Vivir de rodillas. Ramiro Ruiz, La amnistía y la injusticia. José Hernández, presidente, y si culturizara la crisis. El plop de la noticia. Noticias del día. Derogatoria de la ley tributaria pasó a comisión para su análisis e informe de primer debate. La Secretaría General de la Asamblea Nacional notificó a la Comisión de Desarrollo Económico con la calificación de los 2 proyectos que plantean la derogatoria del decreto ley mediante el cual entró en vigencia la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de COVID-19, que contiene los nuevos tributos. La calificación se dio tras la pugna entre las fuerzas políticas que actúan en el Parlamento, donde el sector del gobierno y sus aliados trataron de bloquear la calificación, planteando que primero se consulte a la Corte Constitucional si la Asamblea Nacional puede derogar una ley económica urgente que entró en vigencia mediante decreto ley por falta de pronunciamiento del propio legislativo. Para dar paso a esta calificación, el CAL señaló
que a pesar de que el informe no es vinculante y es de la Unidad Técnica Legislativa con fecha 3 de enero de 2022, y allí se señala que los proyectos no cumplen con los requisitos formales prescritos en la Constitución y en la Ley de la Función Legislativa. El proyecto presentado plantea derogar con efecto inmediato el decreto ley que promulga la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial número 587 del 29 de noviembre de 2021. Según la legisladora proponente, lo único que debe hacer la comisión es establecer un informe donde señale si acoge o no el proyecto de ley. La Comisión de Desarrollo Económico deberá conocer y abrir la fase de socialización a los legisladores y a la ciudadanía a través del portal web de la Asamblea, y dentro de un plazo máximo de 90 días deberá presentar un informe para primer debate. Médicos hacen recomendaciones ante la subvariante de Omicron en Ecuador. 2 años han pasado desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19 en Ecuador, y aunque el Ministerio de Salud había anunciado la posibilidad de dejar de usar la mascarilla en espacios públicos, la Universidad Especialidades Espíritu Santo confirmó la presencia de 5 casos del sublinaje de Omicron BA2 en Guayaquil. Byron Núñez, infectólogo y catedrático, dijo que el convivir con el virus se vuelve complejo para el país y que requiere de 3 acciones importantes. Primero, una adecuada vigilancia epidemiológica. El segundo elemento es la óptima respuesta sanitaria hospitalaria. Y el tercer ámbito es llegar con la vacunación a más del 90% de la población, resaltando que los vulnerables deberán recibir cuantos refuerzos sean necesarios. Los médicos coinciden en que se debe mantener como un hábito las medidas como la mascarilla, el distanciamiento social y la ventilación de todos los ambientes. El municipio discute medidas para evitar otro aluvión en Quito. Tras el aluvión del 31 de enero de 2022 que causó 28 muertos, 52 heridos y cientos de daños materiales en el centro norte de la ciudad de Quito, la Universidad Central del Ecuador emitió un informe ante el Consejo Metropolitano sobre las causas y las medidas para evitar que un evento así se repita en la ciudad. Según los investigadores, la cantidad de lluvia y la saturación del suelo fueron las principales causas del desastre, pero también hubo otros factores que incidieron. El informe detalla que la lluvia generada el 31 de enero de 2022 fue de 75 milímetros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta este análisis, Diego Paredes, docente de la Universidad Central del Ecuador, recomendó implementar un monitoreo hidrometeorológico de la cuenca de la Quebrada El Tejado y un sistema de alerta temprana para evitar nuevas pérdidas humanas. El alcalde Santiago Guardera, sin embargo, señaló que un sistema de alertas sería insuficiente y planteó que se capacite a los habitantes que están en zonas de riesgo por lluvias para que sepan cómo actuar ante desastres como aluviones o inundaciones. Y agregó que la capital requiere mantener un comité de expertos y de científicos para la prevención y la disminución de los riesgos. Los expertos y los concejales coincidieron en que se debe controlar y prohibir que haya construcciones en las cercanías de esta quebrada. Para la concejala Mónica Sandoval, parte del problema es la falta de rigurosidad al momento de regularizar un barrio. Este aluvión se dio en un sector que ya fue afectado por lo mismo hace 47 años. Eso evidencia una falta de planificación y presiones políticas para legalizar los barrios. Desde la empresa de agua potable se ha detallado que se tiene previsto invertir alrededor de $9 millones en evaluar la capacidad de las estructuras de captación de agua para que respondan a los efectos del cambio climático y a las condiciones de uso del suelo. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales, reformas a las normas para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos.
El 9 de marzo del 2022, la Superintendencia de Bancos emitió la resolución número SB-2022-0386, que reforma las normas de control para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos. A continuación, un breve resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes. 1. Aspectos relevantes. Excluye al Banco Central del Ecuador e incluye al Sistema Nacional de Seguridad Social como sujetos a quienes les son aplicables las normas de control para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, además de las entidades de los sectores financieros público y privado. Reforma los requisitos mínimos de vinculación de clientes. Incluye conceptos de administración de riesgo de lavado como por ejemplo 1. Apetito de riesgo. 2. Tolerancia al riesgo. 3. Nivel máximo aceptable de riesgo. 4. Riesgo extra. 5. Riesgo planificado. Establece nuevos criterios para la definición de beneficiarios. 1. Personas jurídicas que no identifican a su beneficiario efectivo, se asume que son las personas naturales que controlan a la entidad. 2. Fideicomisos mercantiles y encargos son las constituyentes fiduciaria y beneficiarios. 3. Acciones con usufructo son el nudo propietario y el usufructuario. El beneficiario final en sociedades de hecho son todos los intervinientes en el contrato. Se define como órgano responsable de la administración de riesgos al directorio de las entidades financieras. En el caso de que las entidades financieras puedan identificar la estructura de propiedad de sociedades extranjeras, se abstendrán de iniciar relaciones comerciales con ellas. 2. Información que se exigirá a clientes de las entidades financieras. Los bancos exigirán a sus clientes información que les permita evidenciar el propósito de la relación contractual que mantienen. A las personas jurídicas se les solicitará información que permita al banco entender la naturaleza de su negocio, así como su estructura de propiedad y control. Los bancos exigirán a sus clientes mantener actualizada la información. Los bancos solicitarán a los representantes legales o mandatarios de sus clientes que comprueben su identidad, así como los documentos que le facultan a representar a las respectivas personas jurídicas que mantienen relación comercial con la entidad financiera. En los casos de que los clientes no entreguen la información de manera oportuna, los bancos podrán proceder con el respectivo reporte a la autoridad competente como operación inusual e injustificada. 3. Debida diligencia ampliada. Aplica para clientes que provengan de países de mayor riesgo según lo determine el GAFI, SRI y OFAC. Clientes cuyos fondos provengan de entidades no financieras del exterior. Hasta aquí el segmento legal con el auspicio del estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este espacio de vida y tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles algunas de las opciones que tienen los profesionales del mundo de la tecnología en trabajar en grandes empresas como por ejemplo Google. Google es el gigante mundial, el buscador de Internet mundial, el proveedor de servicios de nube, que es una especialidad en el tema de tecnología, y que resulta que está ofreciendo espacios para trabajar con ellos desde América Latina. Está buscando profesionales en el área de desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de código, que las personas que están en este mundo saben de qué se trata, en el desarrollo de aplicaciones para la nube, pero también en el área de ventas y mercadeo para el tipo de productos que Google ofrece en el mundo. Y por supuesto, lo que está pidiendo son dos habilidades principales. La primera es tener una especialidad en tecnología de la información. Eso es básico para una compañía de esto. Y el otro factor que es importantísimo conocer es hablar fluidamente y escribir en inglés. Esto, para esta compañía y para las otras compañías alrededor del mundo, estas dos habilidades son indispensables. Google no le pide a usted un título universitario en ingeniería de sistemas o en desarrollo de aplicaciones. No, le pide saber hacer.
Esto es también otro factor que las compañías multinacionales en el mundo de tecnología también tienen una tendencia. Es decir, usted puede ser un autodidacta, pero sabe programar. Y eso es lo que estas compañías buscan. Por supuesto, validan esos conocimientos de distintas maneras. Pero si usted tiene esa formación, o usted tiene esa habilidad, o usted tiene esa experiencia, y además tiene la habilidad de comunicarse a través del idioma inglés, esta es una oportunidad. ¿Cómo encontrar estos trabajos? Esta búsqueda es obviamente a través de medios tecnológicos, y Google, Microsoft, Amazon, que son proveedores de tecnología, lo que hacen es publicar en sus sitios de redes como LinkedIn, que es la red profesional, donde uno postea lo que hace o lo que quiere hacer. Ahí usted puede encontrar precisamente esas ofertas de trabajo. Nosotros, ¿qué recomendamos? Primero, que siga lo que se llama en redes sociales, siga a estas compañías en esta red profesional. La segunda cosa es que usted ponga el perfil que usted tiene, o la habilidad, o los roles que usted quisiera tener en estas compañías, para que automáticamente le lleguen las alertas. Es decir, se abre una nueva posición y usted puede aplicar para ella. En este caso de Google, que es el que le comentábamos al inicio de esta referencia, ellos están buscando para América Latina en particular. ¿Por qué? Porque están buscando gente de desarrollo, gente de ventas o gente de atención a sus clientes en América Latina. Entonces, y usted puede trabajar desde su casa. En algunos casos, Google está buscando para la oficina regional que tiene en Bogotá, en nuestro vecino Colombia, pero no es el único espacio en el que podría trabajar. Así es que, si usted está pensando expandir sus opciones de profesionales, estas compañías que le hemos comentado son algunas de ellas. Espero que esta información sea de utilidad y, por supuesto, que nos sigan a través de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. El proyecto de inversiones es la opinión de este programa. Este es un proyecto que se está debatiendo en la Asamblea Nacional. El proyecto se titula Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. Es un proyecto que lo envió el presidente de la República con el carácter urgente en materia económica, y que la Asamblea Nacional tiene el plazo de un mes para aprobarlo, o para archivarlo, o para reformarlo. En este proyecto de ley se están asimismo reformando varias materias, ¿no? Varias materias que tienen que ver con el Código de Comercio, tiene que ver con las reformas a la Ley del Comercio electrónico, firmas electrónicas y mensaje de datos. También se está reformando a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Se está reformando la Ley Notarial. Este tipo de reformas ya se han hecho también en leyes anteriores, ¿no? Ya, reformas al Código Orgánico General de Procesos, reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión del Suelo, reformas al Código Orgánico de Organizaciones Territorial, Autonomía y Descentralización, y así hay una cantidad de reformas adicionales, reformas a la Ley de Registro, etcétera, etcétera. Es un proyecto larguísimo, son leyes que hábilmente las tecnocracias, ¿no?, los grupos interesados, ¿no?, grupos económicos, ¿no?, y también los bufetes de abogados, ¿no?, y los lobistas aliados con estos sectores, ¿no?, de enorme incidencia económica, son los que vienen influyendo en la República desde inicios de los años 90, desde 1993 en adelante. Ni siquiera son los gobiernos, menos todavía la Asamblea Nacional, los que pongan en la lógica legislativa
este tipo de proyectos de ley. No, estos no tienen origen de ellos, no es de autoría de ellos, no lo es. Nosotros hemos comprobado que los autores son otros. Como digo, los grupos económicos que están vinculados a los negocios más importantes de la República, que en este caso se trata de la explotación de los recursos naturales no renovables. Ese es el eje, ese es uno de los actores que influye. Otro que influye son esas tecnocracias vinculadas a los organismos internacionales. Ellos son los que influyen en los gobiernos y también obviamente en la legislatura, pero más en los gobiernos. ¿Ya? Y esta metodología de enviar a la legislatura proyectos de ley con carácter de urgente es de iniciativa de ellos. Ahí también están los que influyen en este tipo de proyectos, son los lobistas. Los lobistas, esas personas ganan sueldo, tienen comisiones por hacer lobby frente a los gobiernos de lo que les interesa hacer en los negocios de un determinado país. Ellos son los que influyen en la legislación, no es el Ejecutivo, no es la Asamblea. Y hay un cuarto sector que son los bufetes de abogados que asesoran a esos grupos económicos que vinculados a la explotación del petróleo, de las telecomunicaciones, de la minería metálica y del sector eléctrico. Son ellos, no son nuestros legisladores. Si no, preguntémosles a nuestros legisladores si ellos han presentado un proyecto de esta naturaleza. Nunca. Y los gobiernos tampoco, como el ejemplo más claro es lo que sucedió con el gobierno del señor Moreno. Él no sabía de qué contenían los proyectos de ley. Y dudo que los señores presidentes de la República también conozcan en detalle los proyectos de ley. Lo que conocen son otros funcionarios. El presidente de la República lo que se informa son sobre criterios, pero que el presidente ponga a leer un proyecto de ley como este, que tiene nada más y nada menos, más de este proyecto de ley tiene 260 artículos y tiene una amplia exposición de motivos. Pregunto, ¿el señor presidente Lazo leería este proyecto de ley? Yo dudo que no. Luego tiene disposiciones generales, ¿no? ¿Ya? Disposiciones transitorias y derogatorias, y hay una derogatoria, curiosamente una derogatoria que de ley, la derogan en su totalidad, una ley orgánica de incentivos para la asociación público-privadas y la inversión extranjera. Es decir, el Ecuador ya tuvo una ley que se denomina Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. La pregunta es, ¿han hecho evaluación de esta ley? No, ¿qué nivel de porcentaje se ha cumplido de esta ley? Yo diría que nada. Cero el cumplimiento de esta ley, que se puso en vigencia en el año 2015. Y así como el ejemplo de esta ley, hay muchas leyes que no se cumplen en este país, que eran simplemente para las bibliotecas, ¿no? Y para las librerías de edición y publicación de leyes. Para eso quedan las leyes que se aprueba en la Asamblea Nacional. Esta ley se llama Proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. Entonces, hay disposiciones que no se cumplen. La Asamblea Nacional no hace seguimiento del cumplimiento de las leyes. No hay esa evaluación. Se cumplen en el 100%, se cumplen en el 75%, se cumplen en el 50%, se cumplen en el 25%, en el 10%, o no se cumplen. Esos informes no existen. El país no conoce. Y no hemos sabido que en el Pleno de la Asamblea Nacional se debatan sobre el cumplimiento de estas leyes. La que acabo de mencionar, la alianza pública-privada, mediante ley, ya se puso en vigencia en el año 2015, es decir, 7 años atrás. Y ahora nuevamente vienen con otra ley, que cambia de nombre, ¿ya? Pero así mismo se reforman, como se hizo en el 2015, unas cuantas leyes, ¿no? ¿Ya? Y claro, esto prácticamente, nuevamente le tienen apuros a la Asamblea Nacional, que asimismo, también dudo, yo soy parlamentario, dudo que los asambleístas hayan hecho una lectura al 100% y tengan una comprensión explicativa de lo que contiene cada letra, cada línea, cada párrafo, cada inciso, cada artículo de este proyecto de ley. Dudo. Y si no, hágase una evaluación. Sería bueno que se haga una evaluación a los parlamentarios respecto de esto. Y verán que serán pocos los que digan, sí, me lo he leído y sí tengo una comprensión de esta ley. Muy bien, nosotros hemos revisado esta ley
y le hemos enviado una carta a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, a la abogada Esperanza Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, y también al señor asambleísta Daniel Novoa Asín, presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, su regulación y control de la Asamblea Nacional. Y le pongo yo en el título: observaciones al proyecto de ley orgánica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital, porque los ciudadanos sí estamos facultados constitucionalmente a realizar seguimiento de la gestión pública, también a presentar proyectos de ley. Ya hemos de conversar en otros noticieros de lo que estamos proponiendo sobre una reforma de ley bajo iniciativa popular normativa. Entonces, este es un tema que realmente llama la atención. Y le estamos diciendo en esta comunicación a la señora presidenta de la Asamblea Nacional que en vez de la alianza público-privada vía delegación, que significa que se le entrega por 30 o 40 años, ¿no?, los bienes públicos, la infraestructura, los equipos, ¿no?, al sector privado vía delegación, eso realmente es peor que la privatización, porque se le entrega a la empresa privada, a inversionista nacional o extranjero, para que haga uso de esos recursos. La pregunta es, ¿qué es lo que pone acá? ¿Qué monto, qué inversión pone? ¿Cuál es el capital que pone el inversor privado? Eso no existe. No existe allí disposiciones sobre, por ejemplo, las inversiones que ha hecho el Estado en infraestructura y equipamiento. No existen disposiciones, por ejemplo, para que se haga la evaluación de un negocio en marcha. Tampoco existe disposiciones para que se haga una valoración del activo, ¿ya?, del negocio, del recurso que tiene, sea petróleo, telecomunicaciones, minería metálica y sector eléctrico. No existen disposiciones para impulsar inventarios actualizados y valorados a la fecha de la ejecución de este tipo de proyectos. A cambio, nosotros le estamos proponiendo que se haga un contrato de economía mixta que no sea aplicado en la cuestión de la República, que son disposiciones principales que constan en los artículos 315 y 316, en donde dice que el Estado debe tener la mayoría de acciones y la empresa privada debe ser el que invierta. En la fórmula de economía mixta, el Estado debe poner el activo, la infraestructura, los equipos y el mercado. La empresa privada debe poner la tecnología y el capital. Ese tipo de propuestas le estamos diciendo en la comunicación, y que se debe formar un comité de administración del contrato para que haga seguimiento a la ejecución del contrato, a las obligaciones que están estipuladas en el contrato. Eso es lo que estamos diciendo en esta comunicación, ¿ya? Y que se lo debe hacer para el sector petrolero, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y la minería metálica. En el sector petrolero debe haber una sola empresa. Queridas amigas, queridos amigos, ojalá la Asamblea Nacional haya puesto atención en esta comunicación que yo les he enviado tanto a la señora presidenta de la Asamblea Nacional como al presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, y también a los señores asambleístas a sus correos electrónicos. Por el bien del país, ojalá nos pongamos de acuerdo alguna vez y todos nos unamos para sacar adelante este país. Muchas gracias. Editorial. Muerte cruzada o vivir de rodillas. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Son insólitos. Por la mañana, contrariando el criterio jurídico del procurador, votaron a favor de derogar la ley tributaria, que están en contra de subir impuestos, dijeron. Por la tarde, llamados a debatir por encargo de la Corte Constitucional sobre cómo financiar el aumento salarial a los maestros contemplado en sus reformas a la Ley de Educación, no encontraron nada mejor que echar mano de ese mismo aumento de impuestos que tanto les disgustaba en la mañana. Que de ahí saldrá parte de la plata, anunció el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, y a todo el mundo le pareció muy bien. En otras palabras, con la ley que va a derogar justifican la ley que no saben cómo financiar. Es de locos. 104 votos votaron en contra de la primera. 3 días después, 113, incluidos los mismísimos 104 de antes, votaron a favor de la segunda. ¿Qué hacer ante esto?
Un país puede aprender a lidiar con el cinismo y las mentiras de sus políticos. Pasa hasta en las más estables democracias del planeta. Pero ¿cómo procesar la absoluta irracionalidad del discurso público? Con todo lo grave que resulta la falta de ética de las élites políticas, se puede confiar en que una institucionalidad sólida sea capaz de encontrar la solución a este tipo de problemas. Para eso ha sido diseñado el sistema de pesos y contrapesos. Para eso existen los aparatos de justicia independientes, por ejemplo. Pero ¿puede una democracia sobrevivir a la falta de lógica de quienes están llamados a administrarla? El uso público de la razón es el criterio fundamental de la política moderna. Se sustenta en la creencia de que la razón es el único espacio en el cual son posibles los acuerdos en las sociedades complejas, porque solo ella ofrece un conjunto de reglas aceptables para todos. Al ejercer una irracionalidad voluntaria, estratégica y desafiante, la Asamblea Nacional está enviando al país en general y al gobierno en particular el clarísimo mensaje de que no es posible acuerdo alguno. Derogar la ley tributaria, pero usarla al mismo tiempo para disque financiar lo infinanciable es obviamente una estupidez, pero no una cualquiera, es una estupidez con objetivo político. Se trata de que el presidente de la República no pueda gobernar. Punto. Aunque el país se vaya al carajo, el guión de lo que se viene está ya escrito. Esta semana empezó a tratarse en la Asamblea en calidad de proyecto económico urgente, una ley de inversiones enviada por el Ejecutivo. Pues bien, esa ley no tiene la más remota posibilidad de ser aprobada por el Pleno, y eso quedó perfectamente claro en el primer debate. Paralelamente, en Carondelet empezaron los diálogos con distintos sectores de la sociedad civil con el fin de construir un cuerpo de nuevas leyes en materia de trabajo. Nuevas leyes que tampoco tienen la más remota posibilidad de ser aprobadas por el Pleno. Incluso, en un tema sobre el cual cabría esperar un mínimo nivel de consenso, como es el problema de la inseguridad, la política carcelaria y la lucha contra el narcotráfico, la Asamblea ha decidido bloquear cualquier posibilidad de acuerdo con el Ejecutivo. La ley de seguridad enviada por el presidente ha sido ya descuajeringada y pospuesta para las calendas griegas en la comisión parlamentaria respectiva, y no tiene, tampoco ella, ni la más remota posibilidad de ser aprobada por el Pleno. Está listo para el primer debate un proyecto de ley sobre uso progresivo de la fuerza, que de hecho torpedea los puntos fundamentales de la propuesta presidencial. Mientras tanto, los asambleístas no paran de despotricar contra la inactividad del gobierno en materia de seguridad. Cercado por una asamblea que plantea el desafío de la irracionalidad y resulta, por tanto, intratable, al presidente parecen habérsele acabado las opciones, salvo por aquella de la que se habla cada vez con mayor insistencia. La muerte cruzada es una salida dramática y de resultados inciertos, pero no se ve en el horizonte otra manera de detener lo que en las actuales circunstancias resulta inevitable: el asalto de los organismos de control por parte de un conjunto de fuerzas políticas de oposición, unidas por un proyecto de impunidad, y el consecuente secuestro definitivo del gobierno. El episodio de este viernes en la Comisión de Fiscalización demuestra la determinación de los conspiradores. Una veintena de asambleístas de las filas del correísmo se presentaron para ejercer una presión física en la sesión convocada para iniciar el trámite del juicio político al Contralor. Demandan que se altere el orden de los juicios políticos pendientes, uno contra el Consejo Nacional Electoral y otro contra el Consejo de la Judicatura, para adelantar el que más les interesa: el juicio político contra los 4 miembros del Consejo de Participación y Control Social, que ellos no controlan. Si algo
caracteriza a la irracionalidad es su absoluta indiferencia por las formas. En este caso, correístas, socialcristianos y disidentes de Pachacuti hace rato que dejaron de disimular sus intenciones. Es claro que no les interesa destituir a los funcionarios que ellos mismos, con exceso de retórica y aspavientos, caracterizaron como corruptos, mientras no controlen el mecanismo que les permita sustituirlos por los suyos propios, sus propios corruptos, se entiende, es decir, el Consejo de Participación y Control Social. Con ese organismo en su poder y la mayoría en la Asamblea, el presidente se verá reducido a la condición de rehén de los conspiradores. De ahí se desprende la primera gran virtud de la muerte cruzada desde la perspectiva del gobierno. En el instante en que el presidente la decrete y la Asamblea quede clausurada, el poder de personajes como Rafael Correa y Jaime Nebot se verá reducido a cero. ¿Qué pueden hacer ellos sin sus bancadas parlamentarias? Chillar, tuitear, saltar. Guillermo Lasso, en cambio, dispondrá de algunos meses hasta que se celebren las nuevas elecciones para aprobar por decreto todas aquellas reformas que la Asamblea impediría. Otras, las relativas a las reglas del juego electoral y las que implican cambiar la Constitución, la desaparición del Consejo de Participación y Control Social, por ejemplo, pueden ser incluidas en una consulta popular simultánea a las elecciones. Queda una pregunta evidente: ¿tiene el presidente alguna posibilidad de ganar las elecciones? Probablemente sí, mientras no continúe bombardeando a su propio electorado, es decir, a los ciudadanos que le dieron la victoria en la segunda vuelta tras su estrepitoso fracaso en la primera, y que abrigaban una razonable expectativa, porque así se lo hizo creer Lasso, de tener un presidente respetuoso del Estado laico, que no pusiera obstáculos a los derechos de las minorías. Por lo demás, el solo hecho de cerrar una asamblea desprestigiada, de dudosas credenciales éticas e integrada por un alto porcentaje de analfabetos funcionales, en suma, la peor desde el retorno de la democracia, lo cual es mucho decir, el mérito de cerrar esa asamblea, que no sirve para nada, otorgará al candidato Lasso una ventaja inapreciable en el tablero electoral para disputar la presidencia. ¿Con quién? ¿Con Marcela Guiñaga y su rabo de paja del tamaño del Parque Samanes? ¿Con algún social cristiano que supere el 6% de intención de voto que alcanzó el partido en los comicios pasados? ¿Quién es ese? ¿Con Yacu Pérez y Javier Herbas desaparecidos del mapa? Si se piensa bien, las cartas de la muerte cruzada sonríen a Guillermo Lasso. El panorama es incierto y arriesgado, por supuesto, pero nada puede ser peor que lo que tiene ahora. ¿Peor que esto? Imposible. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. La amnistía y la injusticia por Ramiro Ruiz. Dos conceptos, dos actitudes y posiciones del país actual y del futuro. Un concepto y enfoque es del presidente Guillermo Lasso sobre la aprobación de 268 amnistías en la Asamblea. Considero como un acto de injusticia. Olvidaron la destrucción de Quito, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Señaló Lasso tras mencionar que el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. Esta posición, que defiende el respeto a la democracia, a la convivencia pacífica, defiende el diálogo como instrumento de soluciones, lo han hecho propio las instituciones y personas que defienden la democracia y la obediencia al orden y a la ley. La actitud diferente al presidente Lasso es de la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, cuando valoró que el perdón contribuirá a reconciliar el país. Como leales populistas, el correísmo y Pachacuti festejaron el triunfo. Paola Pavón y Virgilio Hernández, quienes tienen procesos por supuesta rebelión, dejarán los grilletos.
Así también se abandonan los procesos por secuestro, terrorismo o sabotaje contra Leonidas Issa y Jaime Vargas, líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE. Pavón agradeció a la Asamblea. Quiero agradecer la valentía de la Asamblea y de quienes votaron a favor de poner fin a una práctica nefasta como es la persecución política a través del uso de la justicia. Ella y Hernández estaban llamados a juicio por presunta rebelión. Leonidas Issa dijo: con esto se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. La lucha contra el neoliberalismo continúa. Issa era investigado por supuesto secuestro, instigación, daño al bien ajeno y terrorismo. Él dijo que se reivindicó la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia. Ellos son héroes y admirados por un sector político que confunde la democracia con la autocracia y diálogo con revueltas violentas. En la lista de 268 beneficiados figuran defensores de la naturaleza o líderes comunitarios. Pero 60 personas que afrontaban procesos judiciales por las protestas del octubre del 2019. El 56,9% de las personas amnistiadas tenían sus causas judiciales en investigación previa. El número de 163 de los 268. Además, 32 personas estaban llamadas a juicio. Había 4 sentenciados y 1 con juicio. El penalista Gabriel Ponce cita el ejemplo del incendio de la Contraloría. Explica que la Procuraduría puede aplicar una medida extrapenal para lograr una reparación material por los daños producidos en el edificio de la Contraloría. El Ministerio de Gobierno calificó de irresponsable e injusta la decisión. Además, se solidarizó con Quito y con aquellas familias que vieron afectadas sus negocios a causa de los saqueos. La asambleísta Guadalupe Llori llegó a la presidencia de la Asamblea con los votos de Creo. Se equivocó el partido del gobierno. Las negociaciones políticas no acertaron nombrar a la persona apta para dirigir el poder legislativo. Creo apoyó una votación populista para calmar los ánimos sociales de las indígenas y su brazo político Pachacutic, cuando debía proponer una votación liberal y democrática, nominando al asambleísta con el mejor perfil académico, humano y moral. El resultado desastroso lo estamos viviendo. Las consecuencias sociales que ya están por venir en Quito son radicales. El perdón ha sido un acto de sin razón. La justicia tiene que responsabilizarse de la destrucción de Quito, el desorden político y social del país y las pérdidas económicas a través de secuestro, dolor y muerte. ¿Qué tiene que ver la Asamblea con la justicia? Nada. Para eso está el Poder Judicial. Sin embargo, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Legislativo permite entremeterse en perdonar a los delincuentes y terroristas. La Asamblea debe concentrarse en defender la democracia, proponiendo la derogatoria de la Constitución actual y poniendo a disposición otra, de manera fácil y enérgica como es la Constitución de 1998. Esta idea brillante y posible lo debemos al doctor Simón Espinosa Cordero, que el país lo conoce por su inteligencia, honestidad y patriotismo genuino. Esta solución legal tiene acogida plena en el país y el gobierno debe aprovechar el respaldo y defender la República. Ramiro Ruiz. Presidente, y si culturizara la crisis, José Hernández, 4 pelagatos. En una sociedad descreída, con tantos pobres, con niños desnutridos en ciertas zonas, con alto desempleo e inseguridad, para no alargar la letanía, es obvio preguntarse, ¿hay salida? Todo se complica si se agregan las movidas desestabilizadoras del trío formado por Correa, Nebot, Issa, que quisieran meter al presidente y al país en su cuadrilátero cuando son ellos los que tienen que regresar a ver ese país real del cual hablan solo para encubrir en buena medida corruptelas, expectativas de impunidad
y apetito desmesurado de poder. Es indudable que en medio de este berenjenal, el presidente tiene que liderar una salida, pero para diseñarla y operarla tiene un problema a primera vista insalvable: la desconexión del país, no con la realidad real, porque padece los problemas, sino con las condiciones requeridas para viabilizar soluciones sostenibles. Esto es importante y se impone que el país se mire en el espejo. Algún día los ciudadanos tendrán que reconocer que no habrá cambios, que necesitan sensatez, datos, políticas adecuadas y acuerdos, mientras confíen en los vendedores de humo. Por eso, la crisis, que en el país es crónica y está sobrediagnosticada, se mantendrá firme mientras no se acepte que las soluciones necesitan voluntad política y adhesión social. Y un componente esencial: hay que culturizar la crisis. Y eso significa que los ciudadanos, para superarla, tienen que convertirla en un proceso de reflexión. ¿Por qué al Ecuador le pasa lo que le pasa? ¿Cómo se puede salir del diagnóstico mezquino y simplón en el cual se dan la mano los populistas, totalitarios y los progres? ¿Por qué todos coinciden, sobre todo ante los electores, en endosar la culpa a terceros? ¿Por qué han triunfado en este fatalismo que encierra la supuesta predicción de Mariana de Jesús, que anuncia la destrucción del Ecuador? ¿Cómo puede el país solucionar problemas urgentes: la producción, el empleo, la inseguridad, la lucha contra la pobreza, en particular contra la desnutrición crónica infantil? ¿Por qué los ciudadanos otorgan su representación en casos a reales delincuentes? Si el país no se ampara de esos debates, no para diagnosticar los problemas, sino para resolverlos, y desde ayer, está condenado a caer en manos de aquellos que han convertido la magia en su programa de gobierno. Por eso el país está inerme ante los embates del correísmo, ahora en alianza con Nebot y con los asambleístas de ISA en la Asamblea Nacional, para torpedear toda acción del gobierno en uno de los momentos más aciagos del Ecuador. Todo cambio requiere entonces una pedagogía. Esa es la dimensión que más falta hace en la comunicación del gobierno de Guillermo Lasso. Pedagogía no es discurso de resignación ni propaganda, es dialogar con la realidad, apostar a tener ciudadanos conscientes y no meras clientelas compradas con dinero público. Es dar cabida a la razón en vez de correr tras molinos de viento inspirados en lecturas ideológicas de la historia. La magia no produce empleo ni recursos para combatir la pobreza. Y el correísmo, que ahora dice que antes el país estaba mejor, quedaría en soletas ante una sociedad que, con cifras por delante, entendiera que lejos de sentir nostalgia debería acompañar la labor de la justicia, que investiga al mayor derrochador de recursos que ha tenido el país en su historia. Derroche que se tradujo en bienestar para él y muchos de sus amigos, que ahora, ante las demandas, claman ser perseguidos políticos. Culturizar la crisis es invitar a los ciudadanos con cifras y realidades a ser conscientes de lo que son, de lo que pueden esperar en estos años del país y de lo que tienen que hacer para volverlo realidad. Esta es una tarea para los demócratas que debería liderar el gobierno. No se entiende por qué el espacio de los imaginarios con antena a tierra ha sido dejado a aquellos que se dedicaron con la propaganda a ensalzar su modelo y a poner en los altares a su líder y a toda la izquierda jurásica. ¿No es tarea también del Ministerio de Cultura? No se entiende cómo el presidente enfrenta solo, ante la casi absoluta indiferencia del país, la tarea de proteger la democracia, instalar el país en una senda modernizadora y también ampliar la política social, cuyo primer peldaño debe ser generar trabajo. Sin explicar, sin proponer a los ciudadanos y autoridades locales proyectos transversales y además movilizadores, el presidente Lasso está condenado a ser rehén de las mentalidades fatalistas,
de circunstancias inamovibles y partidos que juntos tienen el país donde está ahora. El gobierno, cualquier gobierno responsable, está obligado a culturizar la crisis, más aún si se diera la muerte cruzada. De lo contrario, los ciudadanos, con énfasis en los más pobres, seguirán siendo víctimas de los embaucadores que los necesitan pobres para presentarse como sus redentores. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Castillo Maldonado, y este es el blog de la noticia. Que tengan un gran día de trabajo hoy. Durante los últimos 20 años, la discusión permanente ha sido el daño que le hizo a la economía nacional la crisis bancaria del 99. Y asimismo, durante 20 años ha sido el caballo de batalla de los revolucionarios para decir que lo que pasó en el 99 siempre va a ser parte del pasado y lo mejor viene con la revolución. Y claro, no es tan cierto aquello. De acuerdo a estudios del Banco Central y de organismos internacionales, el proceso de salvataje bancario le costó al Ecuador algo más de 700 millones de dólares. Ahora, 22 años después, los hermanos Isaías, los propietarios de una de las instituciones financieras quebradas, están presentando una demanda en contra del Estado ecuatoriano por 2.000 millones de dólares. Es decir, casi 3 veces más de lo que le costó al Estado salvar a todo el sistema financiero. ¿Y por qué tenemos que admitir esa demanda? ¿Por qué se nos demanda como Estado? Porque justamente en la época del correísmo creyeron que los bienes de los banqueros eran para uso personal. Recuerdo yo alguna vez, y ustedes quizás se acuerden mejor que yo, cómo el ex presidente de este fideicomiso No Más Impunidad, don Pedro Delgado, andaba con muletas y enyesado la pierna, porque se había ido a tentar unos animales, unos toros en los tentaderos de propiedad de uno de los dueños de los bancos. Es decir, como propiedades de cada uno, como hacienda propia manejó el correísmo el tema. Recordemos lo que pasó con las empresas cementeras, con los canales de televisión, con Gamavisión, con TC, empresas incautadas y que a la larga no sirvieron para cumplir con el objetivo de devolver los dineros a los depositantes, sino más bien para hacer campaña permanente de la revolución y sus acólitos. Ahora, 20 años después, con la firma del señor Ricardo Noboa Bejarano, buen amigo del presidente Lazo, abogado de los Isaías, se ha iniciado un proceso que usted y yo de pronto vamos a tenerlo que pagar. Y los que cometieron el error, bien, gracias. Urge en el Ecuador definitivamente la ley de repetición para que aquellos abusivos que creen que las cosas públicas se las puede utilizar como privadas tengan que devolver los recursos que hacen que con sus acciones se pierda en el Estado ecuatoriano. Soy Andrés Castillo Maldonado y esto es el blog de la noticia. Nos vemos mañana. Chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.